Bienvenidos una vez más a nuestro espacio donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo, las tendencias y todo lo que les apasiona. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy, listos para sumergirnos juntos en una noticia que ha estado haciendo muchísimo ruido en las redes sociales y en el corazón de los fans. Hoy vamos a hablar de un momento que ha paralizado a la comunidad de seguidores de una de las parejas más queridas y comentadas del momento. Sí, amigos, porque parece que Mert Ramazan Demir le ha gritado «mi amor» a Afra Saraaolu, y la intensidad de ese momento ha sido capturada y compartida por todos lados. Prepárense porque vamos a desglosar qué ha pasado, el contexto y por qué este grito se ha convertido en noticia. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la chismografía, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este contenido que tanto disfrutan. No se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, hablemos de lo que nos trae hoy aquí. El título lo dice todo. Mert Ramazan Demir le grita mi amor a Afra Saraaolu, qué momento. Y es que, señoras y señores, a veces un simple gesto o una palabra, pronunciada con la emoción adecuada, puede significar muchísimo, especialmente cuando hablamos de figuras públicas tan seguidas como Mert y Afra. Ellos, como saben, son los protagonistas de la exitosa serie turca Yalan, que ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su drama, romance y las actuaciones impecables de sus actores principales. La química entre Mert y Afra en pantalla es innegable, y esa conexión, sumada a la cercanía que comparten en la vida real, ha alimentado un sinfín de especulaciones y esperanzas. Pues bien, el momento en cuestión, que se ha vuelto viral, ocurrió en un evento reciente, al parecer una gala o una premiere, donde ambos actores estaban presentes. Las cámaras, por supuesto, estaban apuntándoles y los fans, con sus celulares listos, buscaban capturar cualquier interacción. Y ahí, en medio de la euforia del momento, entre flashes y vítores, Mert Ramazan Demir, aparentemente dirigiéndose a Afra Saraaolu, soltó un rotundo y lleno de sentimiento «mi amor». La reacción de Afra fue, como era de esperarse, una mezcla de sorpresa, una sonrisa radiante y quizás un ligero sonrojo. Y claro, los presentes y sobre todo, quienes vieron el vídeo después, sintieron esa chispa. Pero, ¿qué hace que un simple «mi amor» sea tan relevante? Aquí es donde entra el factor fan. Mert y Afra han construido una base de seguidores masiva gracias a su trabajo en Yalan. La relación de sus personajes, Ferit y Seyran, ha sido tan intensa y convincente que muchos han deseado que esa conexión trascienda la pantalla y se materialice en la vida real. Ver a Mert dirigirse a Afra de esa manera, tan personal y cariñosa, ha sido interpretado por muchos como una confirmación de sus sospechas, o al menos, como una muestra de un afecto genuino y profundo que va más allá de la amistad. Analicemos un poco el contexto. En el mundo de las celebridades, especialmente en Turquía, la línea entre la vida profesional y la personal puede ser muy difusa a ojos del público. Los actores que interpretan parejas románticas de manera tan convincente a menudo se convierten en objeto de deseo para sus seguidores, quienes anhelan verlos juntos también fuera de cámaras. Mert y Afra no son la excepción. Cada foto juntos, cada comentario en redes sociales, cada aparición pública conjunta es analizada al milímetro. Y este «mi amor» fue sin duda un detonante. Es importante recordar que aunque la evidencia visual sea potente, siempre hay que tener cuidado con las interpretaciones definitivas. Podría ser una expresión efusiva en un momento de alegría, una broma entre amigos, o sí, podría ser una declaración de sentimientos más profundos. La belleza de estos momentos es que nos permiten especular, fantasear y, sobre todo, mantener viva la emoción alrededor de sus vidas y sus carreras. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo. El vídeo se compartió miles de veces, los comentarios inundaron las plataformas, y el nombre de Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu volvió a ser tendencia. Este tipo de eventos nos demuestran el poder de la conexión que los actores pueden crear con su audiencia. No solo a través de sus interpretaciones, sino también por la imagen que proyectan fuera de ellas. Mert y Afra han logrado conectar a un nivel muy personal con sus fans, quienes se sienten partícipes de sus vidas y celebran cada uno de sus logros y momentos. Y este «mi amor» es un claro ejemplo de esa comunión. Además, pensemos en la serie. La relación de Ferit y Seyran no ha sido un camino de rosas. Ha estado llena de altibajos, de conflictos, pero también de momentos de profunda pasión y amor. Y cuando vemos a Mert y Afra,
que dan vida a estos personajes, interactuar con esa misma intensidad en la vida real, fuerza la creencia en la autenticidad de esa conexión. Es como si la magia de la pantalla se hubiera filtrado a la realidad, y los fans se regocijan con ello. Claro que también existe la otra cara de la moneda. Algunos argumentarán que es excesivo atribuirle un significado tan profundo a un grito. Que quizás fue un lapsus, un momento de emoción pasajera. Y eso también es válido. Sin embargo, en el universo del fandom, donde la esperanza y la imaginación juegan un papel crucial, un momento así se magnifica y se convierte en un tesoro. Es la confirmación de que quizás, solo quizás, nuestros personajes favoritos también están escribiendo su propia historia de amor fuera de los guiones. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este incidente ha puesto de manifiesto la fuerte conexión emocional que Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu tienen con su público. Han logrado crear una especie de familia de seguidores que se preocupa por ellos, celebra sus alegrías y se emociona con sus interacciones. Y ese grito, mi amor, se ha convertido en un símbolo de esa cercanía, de esa conexión que los fans tanto anhelan ver y sentir. Este tipo de noticias, aunque puedan parecer triviales para algunos, son el pan de cada día para los amantes de las series, de la cultura pop y, por supuesto, de los escándalos y romances que rodean a las celebridades. Y para nosotros en este canal es un placer traerles este tipo de contenido, diseccionándolo para que ustedes puedan entender mejor el fenómeno y disfrutarlo tanto como nosotros. En resumen, el momento en que Mert Ramazan Demir le gritó, mi amor, a Afra Saraolu en un evento público ha sido capturado y compartido viralmente, desatando la euforia entre sus seguidores. Este evento ha sido interpretado por muchos como una señal de una relación profunda y genuina entre los actores, alimentando las esperanzas de que su química en pantalla se extienda a la vida real. La intensidad de este grito, sumado al contexto de su popularidad en Yalan, ha convertido este momento en un tema de conversación obligado y ha reforzado la conexión emocional entre los actores y su masiva base de fans. Lo que este grito signifique realmente en términos personales para Mert y Afra, solo ellos lo saben, pero para el público, ha sido un instante cargado de emoción y significado. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el fascinante mundo de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Hemos desglosado el famoso grito de mi amor, y hemos explorado las diversas interpretaciones y el impacto que ha tenido en los fans. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que este grito fue una simple efusión de cariño o algo más? ¿Qué les parece la química entre Mert y Afra? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o simplemente les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con otros fans de Mert y Afra, para que nadie se pierda esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de contenido como este, suscríbanse a nuestro canal. Activen también la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y no se pierdan nada. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo y su atención. Son ustedes la razón por la que hacemos esto. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de todo lo que les apasiona. ¡Chao!